Muy buenos días, amigos queridos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer para mí nuevamente encontrarme con ustedes en esta nueva semana. Ya estamos entrando en la lección número 6, para esta semana, la cual lleva como título La hora de su juicio. Estamos avanzando ya en este trimestre, estamos aproximadamente a la mitad de este trimestre, así que el tiempo no se detiene. Así que ya tú sabes, durante toda esta semana estaremos hablando específicamente la hora de su juicio. Vamos a ver de qué se trata este tema durante esta semana. El texto que vamos a utilizar para memorizar, escucha bien, para memorizar, o sea que este texto tú debes de leerlo varias veces, debes de repetirlo, debes de memorizarlo, grábatelo y ya tú sabes, el sábado en tu clase lo vas a decir de memoria, porque por eso dice para memorizar. Así que tenemos un compromiso de memorizarnos este texto. El texto se encuentra en Romanos 13, los versos 11 y 12, que dice de la siguiente manera: y hagan esto conociendo qué cosa, el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos, ya no es tiempo de estar durmiendo. Estamos en la hora del juicio. Por eso debemos de levantarnos del sueño, Pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de luz. Eso se encuentra en Romanos capítulo 13, 11 y 12. En la parte del sábado hay una historia que a mí me gustó bastante, esta historia que relató en la lección del sábado, y no quisiera pasarla por alto, así que la voy a mencionar ahora en este momento. Dice que hace varios años, en la revista National Geographic informó de un incendio forestal en el Parque Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos. Cuando se extinguió, los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol en la parte alta. Consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Dice que al tocarla, 3 diminutos pajaritos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. La madre amorosa, muy consciente del desastre inminente, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado para salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. ¡Qué imagen del creyente que está a salvo en Cristo gracias a su sacrificio! Los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario, y todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas. En la cruz, Cristo fue juzgado como un pecador condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Él fue juzgado como un criminal, con la intención de que nosotros pudiéramos ser liberados de los fuegos destructivos de la pérdida eterna, tanto en sentido figurado como en sentido literal. Amigo querido, gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esto tiene mucha relación con el juicio, porque recuerda que quien debía morir en esa cruz, que quien estaba condenado a la muerte eterna era yo, eras tú por causa del pecado.
Sin embargo, así como esta ave madre, en ese juicio que iba a destruir a todo el mundo, se sacrificó por sus hijos y decidió morir ella calcinada para que sus bebés pudieran vivir. Asimismo, Cristo lo hizo por nosotros. Él dijo, el juicio dice que ustedes deben de morir, dijo Jesús, pero yo me voy a sacrificar por ustedes. Yo voy a morir por ustedes para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, amigo querido, perdón, debemos de pensar mucho en ese sacrificio de Jesús. Debemos de meditar en ese sacrificio que Él hizo, entregando su vida allí para darnos salvación a cada uno de nosotros. Que cuando pensemos en el juicio, pensemos en esto, en la muerte de Jesús. Que pensemos en la resurrección de Jesús. Que pensemos en su bautismo. Cuando nosotros realmente nos llega a la mente el juicio, y más este juicio que se está llevando a cabo, que es el juicio investigador, inmediatamente pues nos vamos allí cuando el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Y solamente nos vamos a esa escena. Pero esto del juicio tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con su bautismo, que fue cuando Cristo empezó su ministerio. Tiene mucho que ver con su muerte y tiene mucho que ver con su resurrección. Y todo esto está mezclado con el tema que vamos a estudiar durante toda esta semana, con una profecía importante para nosotros los adventistas del séptimo día, que es la profecía de las 2300 tardes y mañana, que durante estos días la vamos a estar analizando. Dice en el Ministerio de Curación, la página 62 y la página 63, que el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El que pide la protección de Dios, allí Él estará para protegerlo. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando nosotros lo engrandecemos. Cuando nosotros engrandecemos su poder, Él se siente halagado. ¿Por qué entonces no hablamos de Jesús? ¿Por qué no engrandecemos el poder de Jesús? ¿Por qué no hablamos de su amor? ¿Por qué no magnificamos su poder? Amigo querido, Cristo Jesús se sacrificó para que tú y yo hoy tengamos la esperanza de la vida eterna. Quiero compartir de inmediato la lección del domingo, hoy domingo 30 de abril. Eso era a manera de introducción, la parte del sábado que no quería dejarla pasar por alto. Me gustó mucho esa historia. Para hoy domingo tenemos la purificación del santuario. Este es un tema muy importante porque en el santuario está concentrado todo el plan de salvación. En el santuario están concentradas las mayorías de las doctrinas, por no decir todas, la que nosotros como adventistas tenemos. El santuario es una de las doctrinas más importantes que presenta la Biblia, y por eso es bueno de que nosotros comprendamos este tema del santuario. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel hacía 2 sacrificios diarios. Se hacía uno en la mañana y uno en la tarde. Esos sacrificios eran símbolo de que lo limpiaban al ser humano del pecado. Pero todos esos pecados se quedaban allí en el templo concentrado. Y una vez al año, ¿verdad? Al final, el día del Yom Kippur, se hacía un sacrificio especial donde se hacía una purificación. Todos esos pecados
que estaban reunidos durante el año completo del pueblo, en ese sacrificio que se hacía anual, entonces simbólicamente se enviaban al desierto. Entonces eso es lo que se hacía en el tiempo anterior en el pueblo de Israel, la purificación del santuario. Y vamos a ver qué relación tiene este tema, ¿verdad?, con nuestra vida hoy en día. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio, como lo leímos la semana pasada de Apocalipsis 14:7. Entonces el libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comience. Y es interesante, por eso hemos visto que el libro de Daniel y Apocalipsis son libros que se relacionan entre sí. Apocalipsis dice, la hora de su juicio ha llegado. Y Daniel te dice, en este momento empezó. O sea, Daniel te especifica cuándo empezó el juicio que hemos estado hablando, el juicio investigador. Entonces sería bueno que leamos en Daniel 8:14 para ver qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario. Allí en Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, que para que haya una purificación del santuario celestial, tendría que pasar un periodo de tiempo de 2300 tardes y mañanas, antes de que empezara la purificación del santuario. Entonces, esta es una de las profecías más largas de toda la Biblia. 2300 tardes y mañanas, es un periodo bien amplio de tiempo. Y voy a hacer un breve análisis de esta profecía porque es una profecía muy importante, es un emblema para los adventistas del séptimo día, porque en base a esta profecía es que sale este pueblo, esta iglesia remanente, en base a esta profecía. Esa profecía, 2300 tardes y mañana, es cuando se habla de profecía, una tarde y una mañana es igual a un día literal. Tarde y mañana lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando el Señor dijo, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, en la creación, que fue de 6 días literales, 6 tardes y mañanas literales. Allí está en Génesis, los primeros capítulos. Entonces, cuando se habla de 2300 tardes y mañana, estaríamos hablando de 2300 días. Pero recuerda que cuando hablamos en profecía, un día equivale a ¿cuánto? A un año. En profecía, un día equivale a un año. Lo podemos ver en el libro de Números, allí cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, que estaba previsto de que duraran ¿cuántos días? 40 días para que cruzaran el desierto. Pero por su maldad, por su desobediencia, por su rebelión, entonces esos días se convirtieron en proféticos y tuvieron que durar 40 años durante ese periodo. Por cada día un año. 40 días iban a durar, duraron 40 años. Entonces, si aquí estamos hablando de esta profecía de 2300 tardes y mañana, que son 2300 días, entonces estaríamos hablando de 2300 años literales. ¿Estamos claros aquí? Yo espero que sí. De lo contrario, si tú tienes cualquier duda, cualquier pregunta, la puedes escribir allí en la caja de los comentarios. Y con mucho gusto te ayudaremos según el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Todo juicio entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Perdón, todo juicio no, todo judío. Lo voy a leer otra vez. Todo judío entendía claramente. Ellos entendían porque era una ceremonia que ellos la practicaban todos los días. Todos los días el pueblo judío estaba en eso. O sea, ellos estaban claros de lo que significaba la purificación del santuario cada año. Ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio. El día de la expiación, el Yom Kippur,
Ese era el día del juicio, una vez al año. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días o 2300 años. Por ejemplo, si leemos a Daniel 8:27, el 9:21 y el 22, entonces vamos a ver cuál fue la respuesta de Daniel a esta visión de los 2300 días. ¿Y qué le respondió Dios a Daniel concerniente a esto? Vemos que en Daniel 8:27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero ¿qué pasa? Yo estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Cuando Daniel recibió esta visión, él quedó quebrantado, quedó espantado. Dice que estaba convaleciente, no entendía realmente lo que él había visto. Él sabía lo que se trataba, la purificación del santuario. Daniel estaba claro con ese punto, pero la visión de los 2300 días no comprendía absolutamente nada. Pero es que Dios es un Dios maravilloso. Dios no deja a sus hijos con duda. Dios no deja a sus hijos en tiniebla. Dios le muestra a sus hijos lo que va a pasar siempre. Por eso dice en Daniel 9, 21 y 22, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Oye, qué impresionante es Dios. Daniel está turbado allí, Daniel está preocupado, Daniel no sabe qué significa esta profecía que se le ha presentado. Y el mismo ángel Gabriel que le presentó la profecía se fue al cielo. Ya le presentó la profecía y se fue al cielo. Y en el momento en que Daniel está orando, pidiéndole a Dios sabiduría, diciéndole: Señor, no entiendo, dime, explícame. Todavía Daniel estaba orando cuando ya Dios le había dado la orden a Gabriel: ve otra vez donde Daniel y muéstrale el significado. Explícale un poco de esta profecía. Por eso dice que todavía estaba Daniel allí orando, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, dice que vino con presteza, vino como a la hora del sacrificio de la tarde y le hizo entender, le explicó la profecía, le explicó la visión. Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó: quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Es decir, la visión de los 2300 días, él ya había recibido explicación del resto de la visión. Por ejemplo, Daniel 8, 19 al 22. El siguiente capítulo de Daniel 9 registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel. Acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. ¿Por qué razón? Porque en esta profecía, ¿verdad?, de los 2300 días
o 2300 años, hay varias cosas, varios sucesos que ocurren durante este periodo. Lo primero que debo de decir es lo siguiente. El ángel le explicó a Daniel no la profecía completa, sino una parte de la profecía. Le explicó las 70 semanas, que serían 490 años. Esos 490 años era un periodo de tiempo que se le estaba dando al pueblo de Israel, ¿verdad? Como el pueblo escogido para que expresara el mensaje de Dios. Sin embargo, vemos que llegó un momento en que ellos no cumplieron con esa misión y ese tiempo de escogimiento pues se terminó. Aclaro, no fue que se le terminó la gracia al pueblo judío, sino ese tiempo que eran exclusivos para el mensaje de Dios. Ellos eran exclusivos. Cuando terminó las 70 semanas, los 490 años, ya dejaron de ser exclusivos y fue cuando entonces el mensaje de Dios, el mensaje de salvación pasó a todo el mundo. Ahora bien, Daniel estaba confundido porque no entendía nada. Ya se lo explicaron, habrán 70 semanas que serán determinadas de las 2300 tardes y mañanas. O sea, determinadas significa serán cortadas, serán separadas, pero pertenecen a las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ya sabemos ese tiempo, pero ¿cuándo empezaría esto? Este periodo de las 70 semanas, ¿cuándo empezaría? Eso empezó en el año 457, ¿verdad? Antes de Cristo. Allí empezó esta profecía de las 70 semanas, cuando se dio la orden para la reedificación de Jerusalén y del templo. Allí empezó. Entonces empezaron a contar desde ese tiempo. Luego, en la misma profecía, dice que en el año 27 el Mesías iba a ser ungido por el Señor, que fue cuando el Señor Jesús fue bautizado e empezó su ministerio. Pero también habla allí, en la explicación que el ángel le da a Gabriel, que falta la última semana de las 70, esa última semana se divide en dos. Y en la mitad de esa última semana, entonces iba a ocurrir un sacrificio que fue cuando Cristo Jesús murió, en el año 31. Allí fue cuando Cristo murió. Y al final de esa última semana, que fue en el año 34, cuando se cumplieron ya las 70 semanas, fue entonces cuando el mensaje pasó a los gentiles. Ya el pueblo judío dejó de ser exclusivo para el mensaje. Y eso pasó con el hecho de la muerte de Esteban. Es simplemente un recuento que te estoy haciendo. Eso se encuentra allí en los capítulos 8 y 9 de Daniel, esa explicación. Pero vuelvo y te digo, si tienes cualquier duda, si quieres hacer cualquier pregunta o cualquier aporte, para mí sería de mucho valor, porque aquí estamos para aprender todos. Así que cualquier aporte que tú quieras agregar a este tema de esta profecía de 2300 tardes y mañanas, para mí sería de mucho valor. Entonces, el juicio, la purificación del santuario, la muerte de Cristo, la resurrección, su ministerio, todos estos temas están en un conglomerado, están en relación unos con los otros. Y nosotros debemos de estar claros con este tema. No solamente cuando hablamos de las 2300 tardes y mañanas, irnos allá al final, a la purificación del santuario, ¿verdad? Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. No solamente ese hecho, claro, eso es un hecho muy importante para nosotros, pero también tenemos que darle mente, debemos de analizar que Cristo Jesús en ese periodo empezó su ministerio de salvación para cada uno de nosotros. Que en ese mismo periodo Cristo Jesús entregó su vida por nosotros y resucitó. Y que hoy, gracias a ese sacrificio, tú y yo tenemos el mensaje de vida eterna y la esperanza de la salvación. Así que eso es importante, de que cada uno de nosotros estemos claros con este tema. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, no pueden comprenderse. Eso es lo que Satanás ha querido que nosotros tengamos en la mente.
pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Por eso dice Daniel 12:10 que los entendidos entenderán. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. Y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se le prometió: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de ¿qué? De esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Eso está en Apocalipsis 1:3. Este párrafo lo podemos encontrar en Profetas y Reyes, en la página 402. Amigo querido, yo sé que este tema quizá no es muy fácil de entender para muchas personas, pero si nosotros nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo, podemos comprender a cabalidad este interesantísimo tema de esta profecía, de las 2300 teles y mañana, del juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento y del sacrificio y el ministerio de Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar para agradecer a Dios por este estudio que hemos tenido. Padre, gracias te damos porque nos permitiste realizar este estudio, llevar a cabo esta lección, pidiéndote, Padre, que podamos comprender a cabalidad tu palabra y que podamos ponerla en obra y práctica. Pedimos una bendición muy especial sobre cada uno de los amigos que están compartiendo con nosotros este estudio. Que tú nos ayudes cada día a comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo querido, que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo en este hermoso día. Estuvo contigo en este momento tu hermano y amigo, Víctor Ferreira. Bendiciones.